Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, ahora vamos a empezar esta serie de clases sobre los valores bíblicos, que va a ser parte de la introducción al judaísmo. Y esa clase ya lleva, creo, unos años que estamos planeando hacerla. Eso es cuestión de tiempo y de posibilidad. Y la razón que empezamos con esa clase, con esa serie, es que hay mucha gente del habla hispana que quieren saber más sobre el judaísmo por varias razones. Muchos son judíos, muchos son Bene Anusim, descendientes de los Anusim que fueron expulsados de España, y otros solamente quieren saber un poquito más sobre el judaísmo. Entonces, como hay muchas clases online, unas clases hablan de Kabbalah, otras de la Torah, otras de Halajá, yo pensé que será bueno hacer una serie de clases que es introducción al judaísmo en una forma construida. Vamos a hablar de los valores, de las ideas más importantes del judaísmo, y después seguimos a cosas más prácticas como halajá. Voy a introducirme. Me llamo Haim Ovadia, nacido en Israel, en Jerusalén. Vivía 5 años en Bogotá, Colombia, y ya aprendí en español. Entonces, si a veces me hacen falta unas palabras, por favor entiéndenlo, es que no es mi idioma nativo. Ya llevo muchos años enseñando como rabino, como profesor, y ahora me dedico solamente a educar online a gente para que aprendan más en hebreo, en español, en inglés. Y con mucho gusto invito a todos a participar en las clases. Ok, entonces empezamos con el valor más importante del judaísmo, que en hebreo es una frase de 3 palabras: Ve'avta le'reaja kamoja. Ama al prójimo como amas a tú mismo. Como amas a ti mismo. Ese es el valor más importante del judaísmo. ¿Cómo lo sabemos? Hay un cuento muy bonito en el Talmud. El Talmud es un comentario de la ley judía que fue escrito en el segundo o tercer siglo, y ahí nos cuentan de 2 sabios que vivían en el mismo tiempo, 2 colegas que fueron amigos y a veces discutaban sobre asuntos de la ley judía y de la Torah. Y ahí nos cuenta, uno se llamaba Shammai y el otro Hillel. Shammai trabajaba en construcción y estudiaba y enseñaba, pero era un hombre que trabajaba. Entonces un día llega un señor que no era judío y se acerca a Shammai y le dice: por favor, le pido que me enseñe sobre el judaísmo, que quiero convertirme al judaísmo. Shammai dijo: con mucho gusto. Y entonces dice ese señor: pero fíjese que yo tengo trabajo y no tengo mucho tiempo para eso. Entonces, ¿me lo puede enseñar, por favor, cuando yo paro en una sola pie? Y claro que no iba a hacerlo parando en una sola pie, solo que lo que decía es que lo vamos a hacer rápido, como en 5 minutos, enséñeme todo y me voy. Shammai se enojó. Se enojó porque le dijo al Señor: yo también trabajo, yo también tengo mi trabajo. Tú piensas que no tienes tiempo, no, yo tampoco tengo tiempo. Vete de aquí, porque yo no tengo tiempo para esas bobadas. Y lo empujó con un palo que usaba para la construcción, y le dijo: ve, yo no quiero verte. El Señor insistió y fue y buscó al amigo de Shammai, a Hillel, y le dijo la misma cosa. E Hillel, en vez de enojarse, dicen que tenía mucha paciencia, le dice al Señor: bueno, párese en una sola pie y te voy a enseñar. Y le dijo esas palabras: Ve'avta le'reaja kamoja. Amas a tu prójimo como amas a ti mismo. Y después le comentó: esa es la Torah completa. Todo lo demás es comentario que tiene que estudiar. ¿Qué es lo que hizo Shammai? ¿Qué es lo que hizo Hillel?
Hillel le dice al Señor, mira, ¿cuál es la razón que Dios nos dio la Torá y que nos entregó todas las leyes, todos los rituales, los servicios? ¿Por qué? Él no necesita nada de eso. Dios es todopoderoso, Él sabe todo. Él no necesita el servicio de los seres humanos. Él puede existir sin la ayuda de los seres humanos. Entonces debemos decir que el objetivo de la Torá no es ayudar a Dios o servir a Dios, sino ayudar a los seres humanos. Eso es lo más importante. Dios quiere asistir al mundo. Dios quiere que el mundo sea un lugar mejor de lo que está ahora, que haya menos transgresiones y crímenes y todo eso. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de la religión y de las leyes de la Torah. Dice Hillel, si uno entiende que el objetivo de la Torah es ayudar uno al otro, entonces vea toda la Torah en una forma diferente. Entiende que cuando rezamos a Dios, claro que nos conectamos a Dios. Tenemos esa conexión, esa posibilidad de conectar a nuestro ser espiritual y elevarnos encima de la vida cotidiana. Pero el hecho que rezamos a Dios nos hace entender que no somos los seres superiores del mundo y que hay alguien que está encima de nosotros. Entonces, en la misma medida que rezamos a Dios, entendemos que tenemos que ayudar a los demás. Yo no puedo pedirle ayuda a Dios si no ayudo a los seres humanos. Si uno, por ejemplo, practica el Shabbat es una ley que ayuda a los seres humanos, a pesar de que parece como un servicio a Dios. En el narrativo judío, que tiene los raíces en la Biblia, en la Torah dice que tenemos que observar la Shabbat, porque Shabbat es el día en lo cual Dios terminó el trabajo de la creación y tuvo tiempo para descansar. O sea, obviamente Dios no necesita descansar, sino que el Shabbat es un regalo para nosotros. Pero si pensamos que el Shabbat es un servicio a Dios, también ganamos de eso, porque si aceptamos la autoridad de Dios, si aceptamos la ley de Dios que nos dice que en el Shabbat no podemos hacer nada, entonces tenemos esa disciplina de seguir las leyes de la Torah. Observar el Shabbat toma una dedicación. Uno no puede observar Shabbat si no está dedicado, si no está cometido a observar la ley judía. Cuando ya tiene ese cometimiento, esa responsabilidad, cuando la Torah le dice también tiene que respetar a los otros, a los seres humanos, él está listo, él está ya propuesto para hacerlo. Entonces vamos a empezar ya con esta introducción de Ve'afta le'areja kamoja, ama al prójimo como amas a ti mismo. Vamos a empezar con esa idea de los valores bíblicos. Pero empezamos también con otra introducción, y esa de un asunto que se llama la psicología positiva. La psicología positiva es una escuela de pensamiento en psicología que fue introducida en los años 50 del siglo pasado por un psicólogo judío, Abraham Maslow. Abraham Maslow estudiaba psicología en la forma tradicional, pero hasta aquel entonces, hasta la época que él empezó sus estudios y su trabajo, la psicología era como una forma de medicina. Era un medicamento para la gente que estaba enferma. Se daba la cura fue
psicología. Entonces solamente trataba la gente que se consideraba enferma con una enfermedad mental. Pero Maslow le vio en una forma diferente. Dijo que la psicología es la psicología nos ayuda a construir una personalidad sana y tiene uno que acercar a la vida con este punto de vista de la psicología positiva y si es ser siempre positivo y no negativo, entonces es como la medicina preventiva. En vez de curar la enfermedad, la vamos a preventar, la vamos a asegurarnos que nunca ocurre. Entonces, Maslow identificó 5 niveles de las necesidades de los seres humanos. Y esos son. Empezamos con el nivel más básico y es tener lo que necesita para sobrevivir. Necesitamos comida, necesitamos ropa para calentarnos en el verano, en el invierno, y necesitamos un lugar donde vivir, como un techo sobre nuestras cabezas. Entonces, esas son las necesidades básicas. Si uno no tiene qué comer, qué vestirse, dónde vivir, dónde dormir, no tiene seguridad, no tiene confianza, no siente como un ser humano. Entonces, eso es la cosa más importante. El próximo nivel, el nivel que viene después de eso, es seguridad. Seguridad es el entendimiento, la información. Uno sabe que mañana también va a tener comida, mañana también va a tener donde dormir, que nadie lo va a atacar, que nadie lo va a robar. Eso es una cosa muy importante. Si uno tiene lo que necesita, pero tiene constantemente tiene miedo que alguien se lo va a robar, entonces no tiene seguridad y su vida no es vida. Después de todo eso, si uno ya tiene las necesidades básicas, ya tiene seguridad, lo que necesita para seguir con su vida, para ser un ser humano como debe de ser, es tener compañía, tener amigos, tener familia. Todo eso es extremadamente importante, porque si uno no lo tiene, va a ser solo, y la soledad le mata al ser humano. Nosotros somos, como dijo un filósofo griego, somos animales sociales. El ser humano es un animal que tiene que vivir en sociedad. Si miramos a nuestro alrededor, en el mundo natural, hay animales que viven solos, hay animales que viven en grupos pequeños, pero el ser humano es único en su capacidad de conectar a otros, de conectar a grupos muy, muy grandes. Todos nosotros pertenecemos a diferentes grupos, de un grupo étnico, un grupo religioso, un grupo de la familia, de la nacionalidad. Hay muchos diferentes grupos a los cuales pertenecemos. Y también otra cosa que hay que tener en mente es que cuando comparamos una compañía, un grupo de seres humanos, un grupo de insectos que también viven en grupos como por ejemplo las hormigas o las abejas, ¿sí? Que también viven en grupos. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y entre estos insectos? Es el DNA, la DNA. Entonces, si uno estudia el DNA de esas hormigas, a ver si son conectadas o no, va a ver que todos esos insectos que trabajan en un grupo son de una familia. Todos son parientes, es una forma de decir. Pero los seres humanos son capaces de trabajar en grupos, de conectarse, aun que no sean parientes, que no sean relativos. Entonces eso es el tercer nivel. Entonces son las necesidades básicas, seguridad y compañía, fraternidad. Después
tiene uno que tener respeto, tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que saber su valor. Y claro, todos esos niveles no van en orden necesariamente. El primer nivel de las necesidades básicas, claro que viene primero, porque si uno no tiene que comer, no va a vivir. Pero eh, hablamos de un punto de vista de importancia. Quiere decir que si uno puede lograr uno, pero no el otro, ¿cuál sería lo más importante para lograr? Entonces, lo más importante es primero las necesidades básicas, comida, eh, ropa, etcétera. Después viene la seguridad, después viene compañía, sociedad, y después el valor de uno mismo, el respeto, el honor, el saber que uno vale algo. Y después de todo eso viene la idea de tener una meta en la vida, que tener un objetivo para, para, para cuando vivimos. Porque si uno lleva toda su vida solamente para sobrevivir, todo lo que hace es para vivir. Voy a trabajar para ganar mi sueldo, dinero, voy a tomar ese dinero y comprar comida. Con esa comida me sostengo. ¿Para qué? Para trabajar más. ¿Qué hago con mi trabajo? Tengo dinero para trabajar, para comer, para trabajar. Eso es una cosa que no lleva al ser humano a ningún lugar. Es un ciclo cruel. Eso es lo que dice otra vez en el Talmud. Si hablamos del Talmud, hay una frase muy interesante. Dice, habla de la gente ova, que come pan con pan. Así dice, la gente de Babilonia come pan con pan. Bueno, dice uno de los comentaristas, el Ben Ish Hai, que vivía en el siglo XVIII-XIX, dice así: eso no habla de la comida de aquellas personas, sino habla de una clase de personas. Habla de una clase de personas que no tiene objetivo en la vida, sino mantenerse en ese ciclo. Entonces, si pregunta a una persona de ese grupo, ¿para qué trabaja? Te dice, para tener dinero. ¿Para qué necesita el dinero? Para comprar comida. ¿Para qué necesita la comida? Para tener energía. ¿Y por qué necesita energía? Para poder trabajar. ¿Y eso por qué? Dinero, comida, trabajo. Dinero, comida, trabajo. Entonces esas son gente que comen pan para tener energía, a trabajar y comprar más pan. Y no lleva a uno a ningún lugar. Uno debe tener un objetivo que es más elevado que todo eso, sea caridad o enseñanza a los demás. Generalmente es ayuda a los demás. Y ya que tenemos todos esos valores de los cuales habló Maslow, necesidades básicas, seguridad, compañía, respeto y objetivo, ¿sí? Vamos a ver cómo conecta esa idea a la Torah. Yo creo que es muy importante entenderlo, porque esa idea de la psicología positiva, cuando la ha presentado Maslow, se consideraba una cosa revolucionaria. Inclusive la gente no estaba de acuerdo con aquella teoría, y después la rechazaban, y después otra vez estudiaban y dijeron que sí es verdad. Entonces, lo importante para mí es ver que la Torah ya encapsuló todo eso. Y la Torah ya nos dice todas esas cosas desde el principio. Esos son, si hablamos de los valores bíblicos, vamos de Ve'ahavta l'ra'acha kamoja, ama al prójimo como amas a ti mismo, a esa idea de la psicología positiva. Es decir, la Torah nos quiere dar
la mejor vida que podemos vivir. Eso es lo que tenemos que tener en mente. La Torah no es un sistema de leyes que Dios impuso sobre los seres humanos para hacerlos servir a Él. Él no necesita eso. Las leyes de la Torah son un sistema que Dios nos dio para que podamos disfrutar la vida, para que podamos aprovechar la vida en la mejor forma posible y ayudar a los demás en el proceso. Entonces, vamos a hablar de esos valores que mencionó Maslow: necesidades básicas, seguridad, compañía, honor y objetivo, y a ver cómo se conectan a los valores de la Torah. Entonces, cuando hablamos de las necesidades básicas, tenemos que entender que en una sociedad normal va a haber gente más rica y gente más pobre. No todos pueden ser iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente tenga lo que necesita? La Torah llega a ese problema con la solución de la justicia social. En la Torah hay un sistema de justicia social que está conectada directamente a todas las otras leyes. Por ejemplo, si uno es campesino y tiene un campo y trabaja en el campo y lleva las frutas a la casa, no puede disfrutar las frutas sin dar el diezmo, el 10% a la tribu de los Kohanim, que son los profesores de todo el pueblo, y también a los pobres. Cuando cosecha el campo, no puede cosechar todo el campo, sino tiene que dejar una esquina que sea solamente para los pobres. Si, por ejemplo, tiene un empleado que tenía que alquilarse a ese trabajo porque no tenía dinero, e inclusive llegó a cometer este crimen de robar. Él robó y cuando vino al corte no tenía con qué pagar. El corte dice, bueno, tiene que volver esclavo, pero no es esclavo que trabaja en esclavitud como nosotros la conocimos, sino el maestro tiene que proveerlo con todo lo que necesita, tratarlo como un ser humano, con respeto, y enseñarle un trabajo. Así que cuando termina su contrato, es un contrato de 6 años, en el 7º año va a volver a ser un ser humano libre, con trabajo, con honor, con dignidad. Y también el profeta Yeshaya, en el capítulo 58 dice, vamos a ver un momento, voy a mostrar este versículo. Ok, les voy a leer ese capítulo de Isaías 58. Y aquí el profeta habla al pueblo. Dice, primero le habla Dios al profeta. Le dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Sí? Entonces Dios dice que la gente son pecadores. ¿Qué han hecho? Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado a la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Entonces la gente habla a Dios, quieren estar acerca de Dios y le piden a Dios que les enseñe los juicios, las leyes de la Torah. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Entonces ellos hacen ayuno, rezan, pero sienten que Dios no hace caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores.
Dice Dios, eso no es ayuno, porque siguen en sus caminos de corrupción, siguen con oprimir a sus trabajadores. Perdón. Dice Dios, es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Eso no es lo que quiero. Dice Dios, no es este el ayuno que yo escogí, sino ¿qué es lo que Dios quiere de esos contemporáneos de Isaías, cuando todavía tenían el templo, que rezan y piden a Dios sus cosas? Dice, es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ese es capítulo 58, versículo 7. Muy, muy importante versículo. Lo que dice aquí es que la primera cosa que tiene uno que hacer antes de hablar con Dios, antes de ayunar, antes de rezar, antes de cualquier otra cosa, es hacer caso a los demás, ayudar a los demás, partir el pan con el hambriento, que tiene hambre. Hay una persona que tiene hambre y tú vas a la sinagoga o a la iglesia o a cualquier lugar, y de esas, Dios dice, párese, primero da y tiene que dar comida a esa persona. Recibas en casa a los pobres sin hogar. Si tiene cómo acomodar a la gente, acomódele en su casa o ayúdeles en encontrar un trabajo para que puedan trabajar y puedan tener su propio hogar. Un momento. Dice, acomode a los que no tienen donde vivir. Cuando veas el desnudo, lo cubras. ¿Sí? Si hay una persona que no tiene ropa, tiene que comprársela. Entonces, lo que dice Maslow con su idea de psicología positiva, cuando vemos en la Torá, en los profetas, eso es exactamente lo que nos dice la Torá, lo que nos dice la Biblia. La cosa más importante es asegurar que toda persona tenga esas necesidades básicas. Exactamente lo que dice el psicólogo: comida, ropa y donde dormir, donde vivir. Entonces, eso es el nivel más básico. Y si uno no tiene esto, no puede seguir al próximo nivel y hablar con Dios. Bueno, ¿cuál es el nivel que viene? El segundo nivel es la seguridad. Bueno, seguridad viene en dos formas. Tenemos la seguridad física y la seguridad mental. La seguridad física, si pensamos en estar seguros que nadie nos ataque, que nadie nos haga daño, eso está escrito sobre toda la Torah, que tenemos que tener cuidado de no atacar a los demás, no hacer daño a los demás, etcétera, etcétera. Pero creo que la cuestión más difícil es la seguridad mental. ¿Cómo puedo tener confianza en los demás? ¿Cómo puedo saber que no va a haber que un señor con una persona con quien tengo confianza no va a volver traidor, o no me va a robar o engañar? ¿Cómo lo sé? La verdad es que no se puede asegurar sino con esas leyes que están escritas en los 10 mandamientos. Y ahora estoy mirando en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Dios
porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esa es en la primera parte de los 10 mandamientos. Y después cuando vamos a la otra parte, la segunda parte, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No puedes dar falso testimonio. Bueno, parece que son iguales, ¿sí? No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso generalmente pasa cuando hay una en corte, un juzgado, que uno tiene que mencionar el nombre de Dios. So, lo que nos dice la Torah es eso, que la gente tiene una idea que robar o coger algo que no me pertenece no es justo, no se hace. Bueno, eso entienden, pero la corrupción, el engaño, la engañanza que ocurre en una forma escondida, ¿sí? Eso no es importante. Eso uno puede hacer. Eso es lo que llamamos el collar blanco en América, white collar crimes, crímenes de collar blanco. Es una forma de decir que los criminales que trabajan en bancos o en oficinas y roban dinero de la cuenta de una persona, lo mudan a la cuenta del otro, no son tan malos como la gente que entran a una casa y de ahí roban los objetos. Porque así lo ve la gente. La gente piensa que eso no es tan malo. Bueno, pues no es criminal. Pero tenemos que saber que en los Estados Unidos solamente el volumen de esos dos tipos de crímenes, de uno, los pecados o cosas como por ejemplo robar o hacer daño directamente a través de entrar a una casa y llevar cosas, el volumen es como 400 millones de dólares al año, mientras el volumen de los crímenes del collar blanco es casi 40 millares o 40 billion dólares. Quiere decir, es 100 veces más que los robos regulares. Y es que la gente le cae más fácil hacerlo que robar. Bueno, voy a llevar una pistola o un rifle y entrar a una casa para tomar cosas. No parece bien. Pero si siento en mi oficina y veo que puedo mudar dinero entre una cuenta y otra, está bien. Esa semana escuché de un psiquiatra que trataba de una señora que estaba de edad ya casi 90 años y la mente no estaba toda sana. Entonces, después de firmar unos documentos con el abogado, la llevaron al psiquiatra para que le da el tratamiento. La señora, en vez de escribir un cheque para $500 para pagar al psiquiatra, parece que no se le olvidó poner la línea para marcar que $500 y no más. Entonces el psiquiatra agregó la palabra 1,000 y como sabía que ella tiene bastante dinero en el banco, millones de dólares, depositó el cheque en vez de $500, $500,000. Es un robo. Si alguien se metía en la casa de otra persona y robaba 450 mil dólares, ¿sí? Y vamos a decir que es un criminal de primer nivel. Pero este psiquiatra o un señor muy educado, no lo vemos como un criminal, sí lo hizo. Entonces, ¿cómo puede uno defenderse de ese tipo de crímenes? Dice la Torá, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y dice también la Torá, no puede dar falso testimonio contra tu prójimo. En esos dos versículos la Torá dice, tiene que saber que Dios sabe todo.
Y si usted hace una cosa en su casa, en su oficina, enfrente de su pantalla, nadie sabe. Nadie de los seres humanos, pero Dios sí sabe. Entonces es una sociedad religiosa que sigue las leyes de la Torá. Tenemos esa seguridad, esa confianza, que no va a haber, que no va a haber un crimen, así que mi amigo no va a volver traidor, porque todos tenemos esa reverencia a Dios. Desafortunadamente es necesario. Los psicólogos, un psicólogo israelí que vive en América, Dan Ariely, hizo esas pruebas con estudiantes en la universidad y él le dio la oportunidad de engañar cuando tomaban exámenes. Y él quiso ver cómo engaña a la gente, cómo hace para mentir. Entonces, primero, como hablamos ahorita hemos hablado de la corrupción, se resultó que eh, de cuando el acto, el hecho de engañar es más lejos de la persona, lo es más fácil hacer. Por ejemplo, unos estudiantes tenían que tomar el examen y reportar y avisar al el supervisor que estaba ahí cuántos puntos sacaban. Y con eso él le daba un pago. Entonces, si, por ejemplo, hay 100 preguntas, si lograste 50 respuestas correctas, recibes 50 centavos. Bueno, no mucho, o $5. Ahora, los estudiantes no sabían que ese psicólogo tenía cámaras y podía ver exactamente qué es lo que cada uno sacó. Y resulta que esos estudiantes siempre reportaban marcas más altas. Sacaban 50 puntos, iban al supervisor y le decían tengo 60 o 70 o algo así. Pero si le daban la oportunidad de alejarse del crimen, ¿cómo así? Por ejemplo, llega al estudiante al supervisor y le dice saqué 50 puntos. Y él le da un pedacito de papel que dice 50 puntos. Y con ese papel va a otro cuarto y le dice a otro supervisor y él le da el pago. Y encontraron que cuando se aleja el hecho de crimen de la persona, le da más incentivo a engañar. Porque siente que, bueno, yo no hago nada, yo solamente le dije a ese señor, me dio papel. Y el papel ya que está confirmado le di al otro señor y me dio dinero. Entonces, como dije, las cosas que son escondidas, desafortunadamente la gente siente que es más fácil hacerlas. Y el mismo psicólogo, en otro experimento, eso es lo que hizo. Le pidió a los estudiantes escribir los 10 mandamientos. Y a otros estudiantes le pidió a escribir los nombres de 10 libros que les gusta. Y resulta que ellos que escribieron libros no había ningún cambio en el nivel de engaño que hicieron, pero esos estudiantes que tenían que escribir los 10 mandamientos, inclusive si no si no se acordaban ni de una, engañaban menos. Es decir, solamente el saber que Dios existe, que hay una cosa que se llama el 10 mandamientos, solamente recordarle al ser humano, fíjese, Dios sabe, Dios existe, tiene los mandamientos, le ayuda a engañar menos. Entonces, eso es el tercer nivel de Abraham Maslow que está presente en la Torah. La Torah nos da el mandamiento de encargarnos de proveer comida, ropa y un lugar donde vivir y dormir a todos los seres humanos, y ese es el segundo nivel, y darle a todos la confianza y la seguridad que siempre pueden confiar en la gente alrededor suyo.
Eso vemos más que todo en la sociedad judía en Israel. Y desafortunadamente, esa semana pasada, hace como 10 días en Pittsburgh, llegó ese criminal, que no vale mencionar su nombre, se metió en una sinagoga y mató a 11 personas inocentes. ¿Sí? Y todo el mundo judío estaba allá. Todos venían. Yo estuve ahí la semana pasada. La gente viajaba a Pittsburgh o hacían esos en cualquier lugar donde viven para mostrar que todos confiamos uno en el otro, que todos somos amigos, y ese es el valor del judaísmo, de como entendemos que todos respondemos a Dios, que todos estamos bajo la autoridad de Dios, tenemos respeto uno al otro y a los seres humanos. Bueno, entonces, en esta clase, que es una clase de introducción a la introducción, hablamos del valor de Ve'ahavta le'areja kamoja, ama al prójimo como amas a ti mismo, y de ahí fuimos a empezar a explicar la idea de la psicología positiva y cómo la Torah se encarga de todos esos valores. Solamente hemos tratado de los últimos 2 niveles de necesidades básicas y seguridad, y en en la clase que viene, vamos a hablar de los demás y empezar con los valores de Génesis. Que tengan buen día y sigamos estudiando con la ayuda de Dios.